Hola amigos y amigas de EDEteam, yo soy Álvaro Felipe y hoy quiero contarles la historia de la mujer que engañó a Silicon Valley. ¿Se puede estafar a Silicon Valley? Bueno, hoy te lo voy a contar. Pero antes de comenzar con este video, quiero contarte que si quieres dominar la tecnología, EDEteam es el lugar que estás buscando. Con EDEteam puedes aprender programación, diseño y emprendimiento, así que no te conformes con ser un usuario de la tecnología. Crea tus propias aplicaciones, crea tus propios diseños o crea tu propia empresa. Entra a ed.team para comenzar gratis hoy mismo. Dicho eso, vamos al tema del video. ¿Cómo estafar a Silicon Valley? Pero es que en Silicon Valley están las personas más inteligentes del planeta. Ahí se inventa la tecnología, las grandes empresas que mueven al mundo. ¿Cómo una mujer estafó a Silicon Valley? Bueno, vamos a ponernos en contexto primero. Silicon Valley es el lugar donde están las empresas más grandes de tecnología. Bueno, la cosa ya se ha ido diversificando y hay empresas en otros lugares, pero ahí nacieron los grandes movimientos. Entonces hay como una fiebre por encontrar la siguiente gran cosa, el siguiente unicornio, es decir, la empresa de más de $1.000 millones. Y también están los mitos de los grandes CEO que crearon cosas grandiosas. Tal vez el mito más grande de Silicon Valley sigue siendo hasta la fecha Steve Jobs. Esta persona que tenía el famoso campo de distorsión de la realidad que te podía hacer creer en cosas imposibles, y de esa manera su equipo era capaz de construir cosas que ni ellos creían que podían construirse. Así cuenta la biografía de Steve Jobs. Además, una cosa interesante de Steve Jobs era que él anunciaba muchas veces, no siempre, pero muchas veces, productos que no estaban terminados. Entonces él tenía un guión que seguir para el demo. Sabía qué botón pulsar del dispositivo o de la aplicación, qué aplicación abrir, qué comandos utilizar, de tal manera que si seguía ese guión todo funcionaba a la perfección en la demostración, pero si no lo seguía algo podía salir mal. Entonces, él lanzó varias veces productos no terminados. Bueno, no los lanzó al mercado, hizo el anuncio público, ¿no? El lanzamiento al mercado era meses después, entonces en esos meses se podía ir terminando el producto, mientras ya se trabajaba en el marketing, mientras ya se trabajaba en las campañas de prensa, en difundir, en crear todo ese hype, en crear toda esa expectativa que hizo tan famosa a Apple. Entonces, ese campo de distorsión de la realidad y poder lanzar productos incompletos y aún así crear gran expectativa es uno de los más grandes mitos de Silicon Valley. ¿Y qué tiene que ver esto con la historia de la mujer que estafó a Silicon Valley? Es que ella era una gran admiradora de Steve Jobs, era tan admiradora que se vestía como él, con los cuellos altos, cuellos negros de tortuga altos, incluso adoptó varias características de él, como un trato duro de gestión con sus empleados, esa mirada penetrante. Se dice que Steve Jobs, cuando te quería convencer de algo, te miraba a los ojos y no te quitaba la mirada y no parpadeaba al mirarte hasta que sentías que te penetraba el alma y aceptabas lo que él quería que tú hagas. Mitos que se cuentan, ¿no? Entonces se dice que Elizabeth Holmes hacía lo mismo con su equipo. Pero bueno, ¿quién es Elizabeth Holmes? Es una muchacha que a los 19 años abandonó la carrera de ingeniería química en Stanford para fundar su propia empresa. Desde ese momento ya entra en todo el cliché de Silicon Valley, ¿no? Dejo la universidad muy joven, creo mi propia empresa muy joven y luego levanto muchísimo capital, muchísimo dinero. Ella decía que había perdido a un tío muy cercano por el cáncer y que le dolió muchísimo. Fue algo que la marcó porque ella sintió que si le hubieran hecho diagnósticos más rápido, antes, podía haberse salvado él. Entonces tenía una herida abierta que ella quería sanar y ella decía, si la gente pudiera hacerse diagnósticos de manera más sencilla, sin gastar tanto dinero y más aún sin esas enormes agujas que trauman a muchas personas. Ella misma decía que le tenía miedo a esas enormes agujas que te sacan sangre y van a varios tubos para hacer varios ensayos. Decía, si se pudiera hacer diagnósticos más sencillos, la vida de la gente cambiaría. Mucha gente podría detectar enfermedades y tendría una mejor calidad de vida y no tendríamos familias que pierden a seres queridos como me pasó a mí. Era un discurso conmovedor, ¿no? O sea, una chica de 19 años que había perdido a su tío y que estaba decidida a cambiar el mundo del diagnóstico médico. O sea, tenía una misión por la cual trabajar. Ese discurso usaba, era un discurso creíble y fundó la empresa Theranos. Theranos es un juego de palabras entre terapia y diagnóstico en inglés. Esta empresa Theranos la fundó ella sola, se trajo uno de sus profesores de la universidad a trabajar con ella y el producto que lanzaron era un análisis médico de sangre con solamente una gota.
Eso, según la comunidad científica, es imposible. No lo digo yo, me he puesto a leer, ojo, ¿ah? Es que con una gota de sangre, si te sacan bastante sangre en los laboratorios para hacerte exámenes, es por algo, ¿cierto? No es porque quieren sacarte mucha sangre, porque les guste la sangre, sino porque se requiere esa cantidad para los tipos de análisis. Entonces, una muchacha de 19 años que no tenía los conocimientos técnicos, estaba prometiendo algo casi de fantasía. La idea era que con ese aparatito que tú ves aquí, por acá, con ese aparatito te pinchaban el dedo, salía una gota de sangre, esa gota de sangre se ponía en una cápsula así de pequeñita como puedes ver, pequeñísima, y con esa gota de sangre, escucha bien, te podían sacar más de 100 análisis distintos, desde cosas tan básicas como el colesterol hasta cosas más complejas como el cáncer. Imagínate todo ese rango de aplicación. Era maravilloso, pero no solamente era una gota de sangre y más de 100 diagnósticos, sino que eso se hacía de manera ambulatoria, es decir, podías ir a la farmacia y pedir que te hagan el análisis. No necesitabas ir a un médico, que el médico te dé la orden del análisis, luego ir a un laboratorio complejo, esperar muchos días, sino que podías ir a la farmacia, te sacaban la sangre, esa sangre se ponía en este aparato que le llamaban Edison, en honor a Thomas Alva Edison. Entonces le ponían el aparato, le ponían la sangre en este aparato que era del tamaño de una impresora, así más o menos, no era tan grande. Entonces, en 3 horas este aparato te daba los resultados. Era una cosa de magia. ¡Wow! O sea, un pinchazo, 100 resultados, 3 horas, no ir a laboratorios, poderse hacer en la farmacia de la esquina de mi casa. Pero es que es una maravilla cómo funciona esta máquina. Los inversores le creyeron, la gente le creyó, la industria le creyó, o quisieron creer, no lo sé. La cosa es que le dieron billete, le dieron muchísimo billete. Ella logró levantar $900 millones, ¿puedes creerlo? $900 millones, y su empresa se valorizó en $9.000 millones. 9.000. Pasó de tener un solo empleado, que era el profesor que se fue con ella, a tener más de 500 empleados desarrollando Edison. Ojo, hasta este momento Edison era una idea, no existía. No sé cómo, pero esta muchacha logró convencer a millonarios de que le den su billete para construir este aparato. No hizo demos, no trajo un prototipo, sino que era su palabra. Ella desde niña decía que su sueño era ser millonaria, no era ser médico, astronauta, futbolista, no sé. Su sueño era ser millonaria. Así que siempre estuvo enfocada en eso. El hecho es que creó una empresa gigantesca que se puso a fabricar el Edison y a que pase esas pruebas que ella prometía. Pronto se hizo tan famosa que la prensa especializada la comparó con Steve Jobs y decían que era la nueva Steve Jobs, la siguiente Steve Jobs. La revista Fortune, miren, portada de la revista Inc., de la revista Fortune, portada de la revista Forbes, una maravilla. La revista Forbes la declaró la mujer más rica de Estados Unidos y la multimillonaria más joven. 30 años y valía $4.500 millones. ¡Wow! La mujer más rica de Estados Unidos, eso son palabras mayores, ¿eh? Sin embargo, Theranos no había vendido absolutamente nada hasta la fecha y seguía prometiendo. Las similitudes entre Elizabeth Holmes y Steve Jobs no eran solamente el cuello alto de tortuga, sino una dirección muy fuerte en la empresa. Elizabeth Holmes podía ser demasiado dura con sus empleados. También imagínense, una muchacha de 30 años con tantísimo dinero, es muy difícil que ella siga las reglas, ¿no? Ella pone sus propias reglas. Entonces, cuando un empleado decía que algo no podía hacerse porque era científicamente imposible de hacerse, ella prefería despedirlo y traer a otro que le dé la razón. Y no solamente despedía a la gente, sino que les amenazaba judicialmente. Tenía un abogado que era terrible, la gente le tenía terror a este abogado
porque sentían que podía destruir su vida y este abogado los amenazaba con que no digan absolutamente nada. Todo era absolutamente confidencial si salían de la empresa. Era un ambiente demasiado estresante. Ella pedía cosas que no se podían hacer y los profesionales hacían todo lo posible por fabricar una máquina que dé resultados con una gota de sangre que no se podían obtener. Un dato anecdótico, no sé si anecdótico o terrorífico, pero es su voz. Puede sonar exagerado, pero en serio, si tú vas a YouTube y buscas Elizabeth Holmes Voice, vas a encontrar bastante videos donde se ve que ella finge su voz. Y fue un tema de conversación muy común. ¿Por qué alguien fingiría su voz? ¿Será que tenía algún problema psicológico? ¿Quería aparentar algo? No lo sabemos, en serio. Pero vayan a verlo. Por ejemplo, esta es mi voz normal. Yo les digo, hola, ¿cómo están, amigos? Yo soy Álvaro Felipe, etcétera, bla, 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 bla. Pero imagínense que yo les dijera... Hola, ¿cómo están, amigos? Mi nombre es Álvaro Felipe y el día de hoy voy a hablarles acerca de la mujer que estafó a Silicon Valley. Suena raro, ¿no? Suena muy raro. Y es que algo así hablaba ella. Pueden ir a verla en YouTube. Entonces era como que se empezaba a armar un perfil psicológico de esta chica y la gente que trabajaba con ella se sentía un poco rara. Todo esto podría ser anecdótico, ¿no? Esos mitos de Silicon Valley que siempre hay de bichos raros, de CEOs con costumbres extrañas, pero pasó un hecho bastante feo y bastante negro en la historia de Theranos. El hombre que ven ahí se llama Ian Gibbons y él era un bioquímico muy experimentado que fue contratado por Theranos, por esta empresa, para ser el director de tecnología, el director de ciencia en esta empresa. Es decir, su objetivo fundamental era hacer que esa máquina Edison, esa impresora, funcione, que dé los resultados. No daba los resultados. Y era un estrés tremendo para este hombre, que era un hombre mayor de más de 60 años. Era un estrés muy grande tener que lidiar con el carácter de Elizabeth, que ella quería cosas que él en sus conocimientos de la ciencia sabía que no se podían hacer. Entonces hacía todo lo posible porque la máquina funcione, pero no se encontraban los resultados. El punto más álgido fue cuando Elizabeth denunció a un ex amigo suyo por supuestamente robarle su tecnología. Este amigo denunció también a Theranos, se metieron en un pleito y en ese pleito algunas patentes de Theranos tenían el nombre de Ian Gibbons porque él era el director de tecnología. Un pleito en el que él nunca quiso meterse y entonces lo llamaron a declarar en el juicio. El hombre estaba muy preocupado porque solo tenía dos opciones, decir la verdad o mentir, y las dos eran terribles. Si él decía la verdad, tenía que declarar que Theranos era un fraude, que la máquina no funcionaba, que nunca funcionó y que ellos falsificaban información para decirle a la prensa, a los inversionistas. Con eso su carrera estaría acabada. ¿Quién más lo iba a contratar? Un hombre de más de 60 años, le habían diagnosticado cáncer hace poco. Y si mentía, pues era alargar su vida un poco más, ¿no? Decir, sí, esto funciona, pero tarde o temprano se iba a descubrir la mentira y el resultado hubiera sido igual de peor. No tenía salida. Su única salida fue suicidarse. Antes del juicio, él se suicida, se toma una sobredosis de pastillas. Y no solamente eso, sino que luego cuando su esposa, su viuda, declara a la prensa, este abogado que les cuento, la amenazó con demandarla si seguía difamando a la empresa. Así que ella se cayó. Fue una etapa muy oscura, muy fea. Sin embargo, todo este fraude empezó a irse abajo en octubre de 2015, cuando el reportero de Wall Street Journal, John Carreyrou, escribió un extenso artículo basado en una investigación de años que él hizo a Theranos, donde él demostraba todo el fraude, donde él explicaba con pruebas, porque había entrevistado a trabajadores y había recaudado información, demostraba que ellos falsificaban información para presentarla públicamente, que ellos las pruebas las hacían en laboratorios de verdad. Es decir, tomaban la sangre no iba al Edison, sino que iba a laboratorios de verdad de la competencia, supuestamente a esas empresas que Theranos iba a destruir. Ahí se hacían los exámenes de verdad, luego se traían los resultados y se mostraban como si los hubiera hecho Edison. Además, cuando en alguna ocasión un inversionista o un inspector pedía una demostración, se tomaba la sangre,
Pero como Edison entregaba las muestras o los resultados en 3 horas, ella les decía, vamos a pasear, les muestro las oficinas, la empresa, porque esto demora varias horas y no van a quedarse acá varias horas. Ok, se los llevaba y en eso que se los llevaba un empleado cambiaba las muestras para tener los resultados. Todo era un fraude, pero no solamente eso. La parte más fea de esta historia era que los resultados que daba Edison eran unos resultados completamente irreales. Miren esa imagen, los resultados amarillos son los resultados del análisis de un hospital, los análisis reales, y los azules, azul verdoso, son los de Theranos, y el gris es el promedio de una persona normal. Miren dónde está Theranos, está lejísimos, lejísimos, está tan lejos que las personas que se hacían exámenes en algunas farmacias donde ya se estaba vendiendo los exámenes de Theranos, los resultados les decían que o estaban muertos, en serio, o sea, sus niveles de los test eran de una persona muerta, o estaban próximos a la muerte y les causaba esto mucho pánico, mucha angustia. Todo esto, el mismo reportero John Carreyrou lo sacó en un libro llamado Bad Blood, Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup, es decir, Mala Sangre, Secretos y Mentiras en una Startup de Silicon Valley. Este libro fue un bestseller, un récord en ventas, más de 500,000 de ventas. Se armó una locura total porque se descubrió el fraude que era Theranos. El reportero fue a entrevistas en televisión, en radio. Se hicieron 2 películas de Elizabeth Holmes. Fue muy fuerte todo esto. Me gusta mucho esta imagen, esta portada. Miren el ciclo de la startup. Desde la gran idea, levantar dinero, el hype, toda la locura de la gente, hasta la explosión total, la caída y la explosión de Elizabeth Holmes. Después de este reportaje y este libro, se le inició una investigación ya judicial, un juicio a Theranos, un juicio muy duro, en el que nuevamente se vio que esta muchacha tenía algo raro, porque ella iba feliz a los juicios, abrazaba a la gente, les deseaba un feliz día, se mostraba contenta, a veces se enojaba, pero no se la veía preocupada, no se la veía angustiada, era como si la vida continuara normal. La empresa se estaba desmoronando y ella seguía haciendo sus viajes en su jet privado con mucha seguridad. Cuando las cosas se pusieron difíciles, le quitaron el jet privado, pero ella empezó a viajar en primera clase porque seguía buscando inversionistas, a pesar de que ya la empresa estaba al borde de la muerte. En el juicio la moral del equipo estaba destruida, ella seguía. Cuando le preguntaron, dijo que era la víctima. Acusó al periodista, acusó a los abogados que le dieron malos consejos, acusó a su equipo, acusó a todo el mundo, porque ella estaba segura, convencida hasta el final, que tenía la misión de cambiar el mundo de la ciencia. ¿Seguía engañada ella misma en su propia fantasía? ¿O de verdad ella creía que iba a cambiar el mundo de la ciencia? ¿Quién sabe cómo explorar las cosas profundas de su mente? Como anécdota, les conté al inicio que ella contó que su tío había muerto de cáncer y que por eso había quedado con un trauma y que le impulsó a crear Theranos. Eso lo dijo en una conferencia en TEDmed. Sin embargo, luego de la investigación de este reportero, se descubrió que eso era mentira. O sea, tenía un tío, pero un tío lejano que casi nunca lo veía y que murió después de que Theranos fue lanzado. Es decir, se inventó un tío y lo mató para que la gente crea que tenía una misión en su vida. ¡Wow! Una cosa de locos, realmente. El fraude más grande en la historia de Silicon Valley. Al final del juicio, Theranos fue destruida, fue cerrada por completo. La fortuna de Elizabeth Holmes pasó a 0. Para su suerte, no fue llevada a la cárcel. Se enfrentaba a posibles 20 años de cárcel, pero bueno, pagó una multa. Pero sí le dijeron que durante 10 años no puede dirigir ni hacer ninguna empresa. O sea, ella no puede decir ahora, mi nueva empresa es la siguiente. No, está prohibida. Está sin trabajo, ya no vive con los lujos de antes, está pensando escribir un libro. No sé si los libros que han escrito, las películas le pagarán algo, no lo sé. Pero bueno, se perdió su obra. Forbes ahora dice que su fortuna es 0. Se acabó. Para terminar, esta historia nos trae bastantes reflexiones. La primera de ellas es que en el mundo de las startups de tecnología como las de Silicon Valley o las latinas como EDTeam,
Vivimos en un mundo de iteración constante. Iteramos, creamos algo, probamos. Si funciona, seguimos. Si no funciona, lo descartamos. Medimos las cosas que funcionan y seguimos iterando en un ciclo constante. Ese es el movimiento que hacemos en las startups. Iterar mucho. Si algo falla, lo descartamos, asumimos el error. En el mundo de las startups siempre nos dicen eso. Asume el error, el fracaso es parte del proceso. Lamentablemente, en una empresa de medicina como la que estaba haciendo Elizabeth Holmes, la cosa no es tan sencilla, no es como el fracaso y ya. Un error, en el caso de Theranos, podía implicar la muerte de personas, porque no hay fuerza de voluntad que pueda ir contra las leyes de la naturaleza. No hay discurso, no hay carisma que vaya contra las leyes de la naturaleza. Con una gota de sangre no se podían hacer esos tests. Entonces, esa es la primera moraleja. Una empresa de medicina necesita años, necesita investigación, necesita cosas muy diferentes a lo que hace una empresa de tecnología que itera constantemente sobre la marcha y si algo sale mal, lo corrige y sigue avanzando. La segunda moraleja de esta historia es que los inversionistas no te dan su dinero porque crean en tu visión del mundo, porque quieran como tú cambiar el mundo. No es que un inversionista me diga, oye Álvaro, mira, te doy $1 millón para EDETEAM y quiero que con ese $1 millón le des educación gratis a todos los niños pobres de Latinoamérica. Bastante. Debe haber uno que otro, ok. Pero en general, pues no. O sea, yo te doy $1 millón, tú me devuelves 2. Yo espero $2 millones a cambio. Quiero que tú trabajes duro, que tú hagas crecer la empresa para que esa empresa genere ingresos y yo recupere mi dinero y tenga más ganancias. Es así. No te dan porque quieran cambiar el mundo con tu visión. Entonces, esa es una de las razones, en mi opinión, que llevaron a que los inversionistas le den dinero a Elizabeth Holmes a pesar de que no tenían nada. Era la nueva gran cosa y nadie quería quedarse fuera, obviamente. Era el hype del momento. Si esto hubiera reventado y Theranos de verdad hubiera cumplido sus promesas, el inversionista que no hubiera puesto dinero en su momento se hubiera sentido idiota de no participar. Al final de cuentas es eso, dinero más que visión. La otra moraleja, y esta sí es positiva, es que fíjate cómo tener una misión más grande que tú mismo, que pueda tener un impacto en la sociedad, hace que la gente se una a tu proyecto, hace que la gente cree en ti. En este caso fue para mal, ok, pero si tu misión es buena, si tu misión va más allá, si hace que la gente que trabaje contigo sienta que va a crear algo grande para el mundo, van a seguirte y te van a apoyar, como el caso de EDETEAM. Y la última moraleja es que el fraude tarde o temprano se descubre. No mientas, no engañes, te puede ir bien un tiempo. Puedes viajar por aquí, por allá, hacerte una imagen. Pero algún día se va a descubrir y te va a ir muy mal. Algún día se va a descubrir que no sabías programar y que robabas artículos en inglés. Aunque creo que ese es otro caso, perdón. Algún día se va a descubrir que tu máquina no saca más de 100 tests de una gota de sangre y te vas a quedar en la ruina. El fraude no paga. Te puede dar una buena vida por un tiempo, pero tarde o temprano te van a encontrar, te van a pescar y se acabó tu historia feliz. Así que si vas a crear algo, sé sincero y sé honesto. Es la mejor manera de llegar lejos en la vida. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Quiero terminar recordándote que si quieres dominar la tecnología y no ser un simple usuario, sino crear tus propias aplicaciones, crear tus propios diseños, crear tu propia empresa, EDETEAM es el lugar para ti. En EDETEAM puedes aprender programación, diseño y emprendimiento desde cero hasta avanzado en español y con la mejor metodología. Entra ya mismo a ed.team porque tu futuro te está esperando. Recuerda que puedes comenzar gratis, hoy mismo gratis. Ay, me olvidaba. Estamos en un sorteo de un mes gratis en EDETEAM. En el video pasado de React, que va a salir por acá, por algún lugar va a salir. En el video de React, yo te conté la dinámica para que participes por un mes gratis en EDETEAM. Esa dinámica termina el lunes, así que todavía puedes participar. Estamos jueves, viernes, sábado, todavía te queda tiempo para participar y ganarte un mes gratis. Te vamos a dejar el link también en la descripción, por algún lugar te vamos a dejar el link para que participes en este sorteo. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y los veo en la próxima oportunidad. ¡Chao!